Hoy quiero hablar de la oración según los grandes maestros del Antiguo Testamento, siguiendo al catecismo de la Iglesia Católica. En primer lugar, nos encontramos con Abraham. Abraham es el hombre de la escucha. Y el catecismo dice, aprendiendo de Abraham, la escucha del corazón a Dios es esencial a la oración y lo define como un hombre de silencio. Si leemos la vida de Abraham en el libro del Génesis, vamos a encontrar que en los 3 primeros capítulos todas las oraciones de Abraham son todo oídos. Lo único que hace Abraham es escuchar y cumplir. Se repite que Abraham hacía como se lo había dicho el Señor. Abraham se somete a la palabra y obedece. La oración de Abraham es una oración de escucha. Tal vez de él podemos aprender a abrir la Biblia, a leer la palabra de Dios, intentar escuchar lo que el Señor tiene para decirnos, a dejar momentos de silencio y a intentar escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. El siguiente del que me quiero referir es Jacob. Jacob es un nieto de Abraham, que después se llamó Israel. Y la palabra de Dios cuenta que una noche entera estuvo luchando con Dios. Una imagen hermosa, como dice el catecismo, del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. Es decir, la lucha de Jacob de noche con Dios indica esas oraciones a oscuras, esas oraciones en medio del sufrimiento, esas oraciones que parecen no ser respondidas y lo importante que es la perseverancia en la oración. Sea como sea que esté tu oración, no la abandones, que finalmente le vas a sacar, como hizo Jacob, la bendición a Dios. Tercero, encontramos a Moisés. Moisés representa la oración del mediador. Moisés había tenido una intimidad con Dios. Lo había conocido como alguien fiel, lento a la ira y rico en amor. Y como conocía el carácter de Dios, como hablaba con él cara a cara como un amigo con otro amigo, tenía mucha fuerza para interceder, porque sabía quién era Dios, sabía de su bondad y por eso oraba por las otras personas, apelando a ese corazón misericordioso del Señor. Tenemos historias como Israel peleando contra los amalecitas, un pueblo extranjero, y a Moisés arriba de la montaña con los brazos en alto. Y cuando Moisés tenía los brazos en alto, Israel ganaba la pelea. Cuando los bajaba, iba perdiendo. Fíjense qué importante la intercesión. O también tenemos la intercesión de Moisés, que obtiene la curación de María. O también tenemos la intercesión de Moisés cuando muchos israelitas habían dejado a Dios, habían apostatado. Y él, dice el Salmo 106, 23, se mantiene en la brecha. Es decir, se pone entre el pueblo y Dios y le pide a Dios misericordia y que tenga paciencia con ese pueblo y que envíe su gracia para que ese pueblo finalmente se pueda convertir. La oración de Moisés nos anima a llevar delante de Dios todas las peticiones y las necesidades de la gente que está alrededor nuestro. Después tenemos la oración del rey Salomón en el templo de Jerusalén. Creo que esto nos puede ayudar a pensar lo importante que es rezar en el templo, el lugar de la presencia de Dios. Sobre el templo de Jerusalén estaba el arca de la alianza, que era el lugar de la presencia de Dios en la tierra. Y nosotros hoy en nuestras iglesias tenemos la Eucaristía, el sagrario, el lugar de la presencia de Dios en la tierra. Qué importante cuando oramos hacernos un rato para ir hasta la iglesia, para estar frente al sagrario. También en las Escrituras encontramos los salmos, las alabanzas, que dice el catecismo son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento.
Pensá que con los salmos rezó Cristo, rezó la Virgen María, rezó San José y rezaron los salmos, los santos de estos 20 siglos de iglesia. Dice el Catecismo en el número 2587. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Así que aquí tenemos muchos hermosos ejemplos y testimonios de oración en el Antiguo Testamento. Espero que te animen a crecer en tu vida de oración. Que Dios te bendiga.